Aprendizaje en línea adaptado a la COVID-19. Factores que influyen en la percepción de los estudiantes universitarios. Por Arturo González Torres, del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Milpa Alta. María Luisa Pereira Hernández, de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Y Claudia Carolina Lacruz y Enríquez, del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Como introducción, se tiene que el sector educativo fue uno de los más vulnerables durante el periodo de pandemia. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, más de 1.500 millones de estudiantes a nivel global se vieron afectados por la pandemia de COVID-19 según el INEGI 2020. Para el Banco Mundial 2020, cerrar las escuelas resultó en la disminución de los puntajes promedio en las pruebas evaluativas. Si el mundo ya enfrentaba una crisis de pobreza de aprendizaje con un 53% de niños provenientes de países de bajos y medianos ingresos, incapaces de leer y comprender un texto simple a los 10 años, ahora, con la pasada pandemia, se dejó especialmente vulnerables a las niñas, a personas discapacitadas y a otros grupos marginados debido a la exclusión y a la desigualdad. De igual manera, se tiene que en el ciclo escolar 2021 se inscribieron 32.9 millones de estudiantes, identificándose que 2.3 millones de personas de 3 a 29 años, 4.3% de la población total, no se inscribieron debido a la pandemia y un total de 2.9 millones de personas, 5.4%, no se inscribieron por falta de recursos económicos. Es decir, 5.2 millones de personas, el 9.6%, no estuvieron inscritas durante el ciclo escolar 2020-2021. De estos, 3 millones corresponden al nivel de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, según el INEGI 2020. Según el Banco Mundial 2020, la pandemia generó en México un rezago educativo equivalente a 2 años de escolaridad antes de la crisis. El nivel promedio de aprendizaje de los mexicanos correspondía al tercer grado de secundaria. Ahora se estima que alcanza solo el equivalente a primer grado de secundaria, implicando un retroceso de 13 años en los niveles de aprendizaje. Es decir, en el futuro, los trabajadores contarán con habilidades reducidas, lo que podría resultar en una disminución del 8% en sus ingresos anuales a lo largo de su vida laboral. En razón de la información antes proporcionada, se rescata la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la opinión del alumnado sobre su percepción del aprendizaje en línea adaptado en el contexto de COVID-19, considerando los procesos de interacción con sus profesores, con sus pares, la metodología utilizada y la conexión utilizada? Y como objetivo general, se pretende conocer la opinión del alumnado sobre su percepción del aprendizaje en línea adaptado en el contexto de COVID-19. La justificación para esta investigación es a partir de su relevancia dada la magnitud del impacto de la pandemia en el sistema educativo de México. La implementación masiva de la educación a distancia representa un cambio en la forma en que los estudiantes acceden y participan en los procesos pedagógicos. Comprender la percepción del aprendizaje en línea proporcionará información sobre la efectividad de estas estrategias y las experiencias de los estudiantes en este nuevo entorno. Los resultados pueden informar directamente a los responsables de la toma de decisiones en el ámbito educativo, incluidos educadores, formadores de política, administradores escolares, para mejorar la calidad de la educación a distancia. Como antecedentes se tienen las siguientes investigaciones. En Perú, Anaya, Montalvo, Calderón y Albuquerque del 2021 determinaron que las brechas digitales en la zona rural por COVID-19 se acentuaron por factores de conectividad y de tecnología inadecuada. Para Estrada y Paz
del 2022 analizaron la percepción de 4.449 estudiantes durante la educación remota. Concluyeron que la satisfacción era favorable. Para García, Morales, Amador e Hidalgo del 2022, en el Estado de México, realizaron un estudio a 152 estudiantes en una universidad pública con relación a las barreras de infraestructura que enfrentaron en la pandemia, encontrando que el 70% compartía el equipo de cómputo. De igual manera, Lacruje, Aguirre, Navarro y Pimentel en el 2022 evaluaron las estrategias de continuidad académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En este sentido, los estudiantes al inicio, el ambiente de aprendizaje estaba centrado en Zoom y en Classroom. Sin embargo, para el segundo semestre se usó Google Meet y Moodle. Cada institución de educación superior diseñó estrategias institucionales para garantizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje a los estudiantes. Estos últimos, según su contexto, influyeron en su percepción diferentes factores. En cuanto a la metodología aplicada, esta investigación fue de carácter cualitativo con alcance descriptivo. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron un cuestionario tipo escala Likert. Como sujeto se tienen a 95 estudiantes de licenciatura y, en cuanto al escenario, una institución de educación superior en México. En relación al procedimiento, primero se aplicó un cuestionario en línea durante el periodo de agosto a diciembre en el año académico 2021. En un segundo momento, se procedió a revisar si las encuestas entregadas a la población estaban llenadas correctamente. En un tercer momento, se realizó la tabulación de los datos de forma computarizada utilizando programas estadísticos. En un cuarto momento, los datos se analizaron de modo descriptivo a través del cálculo de la media, mediana, moda y desviación típica para cada uno de los ítems objeto de estudio. Como último, se procedió a analizar los datos mediante la utilización del estadígrafo para investigaciones explicativas de pruebas paramétricas denominado chi cuadrado. En el análisis de resultados se tiene la distribución de las asignaturas con el total de estudiantes. En la materia Plan de Negocios 19, Formulación y Evaluación de Proyectos B92 17, Formulación y Evaluación de Proyectos B91 40 alumnos y en la materia de Calidad aplicada a la Gestión Empresarial 19, dando un total de 95 estudiantes en total. En cuanto a la distribución del género de la materia de Plan de Negocios, se tiene que 8 correspondía a hombres y 11 a mujeres. En cuanto a la distribución del género de la materia de formulación y evaluación de proyectos B92, se tiene que 4 eran hombres y 13 mujeres. En razón a la distribución del género de la materia de formulación y evaluación de proyectos B91, se tiene que 11 eran hombres y 29 mujeres. En relación a la distribución del género de la materia de calidad aplicada a la gestión empresarial, se tiene que eran 8 hombres y 11 mujeres. Aquí se presenta el formulario para conocer la percepción frente al cambio de educación presencial al formato online en el contexto de la pandemia COVID-19. En la tabla 2 se presenta la distribución de las asignaturas con el total de estudiantes que participaron en la resolución de la encuesta. Además, el programa especializado SPSS avaló con el 100% la participación de 96 estudiantes. En la tabla 3 simboliza el resultado del parámetro alfa de Cronbach, el cual obtuvo una confiabilidad buena,
coincidiendo con lo descrito por López y González 2022 y Símil 2023. La figura 5 representa los resultados arrojados una vez que se recolectaron los datos y se validaron los mismos. Se aprecia que la dimensión con mayor porcentaje fue la interacción entre pares y la dimensión con menor puntaje fue la de conexión. Como se puede observar, las evidencias derivadas durante el estudio en la dimensión interacción entre pares, la cual alude que la relación entre los implicados en la educación durante el COVID-19 creció y se fortaleció. Estas evidencias coinciden con investigaciones de Esteban 2020, García et al. 2021 y Prada et al. 2021, que destacan la importancia de la interacción social en el entorno educativo virtual. Por su parte, para la variable conexión, donde una gran parte de los actores inmersos en la educación sufrió problemas con su Internet, estos datos se relacionan con los hallazgos de Corona et al. 2020, Mereles et al. 2020, Alcántar et al. 2021 y Altamirano et al. 2021. Como conclusión, se puede decir que la educación en línea, remota o a distancia, que cada institución de educación superior implementó a través de diversas estrategias para garantizar la continuidad académica al inicio y durante el confinamiento, enfrentaron diversos factores en común acorde a su contexto, herramientas y recursos. Por lo tanto, la percepción del estudiantado influyó diversos factores sociodemográficos, competencias digitales y habilidades blandas. El estudio de caso permitió evidenciar que los estudiantes se adaptaran al uso de Moodle como gestor de aprendizaje, interactuando con sus pares al grado de fortalecer sus relaciones entre ellos y los actores educativos. Como futuras líneas de investigación, se tienen que desarrollar estudios dentro del plantel, con el fin de obtener un diagnóstico para cada carrera que oferta la universidad de estudio. El contexto de la percepción de docentes y estudiantes con relación a la educación híbrida e incluso de herramientas y recursos de aprendizaje virtual en la modalidad presencial.